Buen día, mi nombre es Eduardo Antique Pérez. Este trabajo presentaba para el señor tutor Iván Arturo López Ortiz, del SEAD de Ibagué. El número del grupo es 54. Vamos a hablar un poco de la estructura temática del curso, que son las fechas. Tenemos en la unidad inicial, unidad 1, la introducción de programación, que es la etapa del taller de reconocimiento inicial. Se debe revisar los contenidos iniciales y presentación del curso. Este tipo de actividad individual inicia el 5 de febrero, el 5 de febrero y finaliza el 18 de febrero, teniendo el peso relativo de 25 puntos. Ya en la unidad 2 es algoritmos y estructura de datos. En la etapa número 2 tenemos el taller de funcionamientos de programación, algoritmos y desarrollar el taller de funcionamientos de programación. Esto es de tipo de actividad colaborativa. Inicia el 19 de febrero y finaliza el 20 de marzo, teniendo el peso relativo de 125 puntos. En la unidad número 3 tenemos el lenguaje de programación, que está en la etapa 3 del taller de instalación y configuración en el entorno del desarrollo. Es la instalación y el entorno del desarrollo de Visual Studio y su lenguaje de programación numeral. Esta es la actividad individual. Iniciamos el 21 de marzo y finaliza el 4 de abril. Tiene el peso relativo de 50 puntos. Ya pasamos a la unidad número 3 del lenguaje de programación. Ya encontramos en la etapa número 4, que es taller de programación, codificación de ejercicios. Tenemos que desarrollar el taller de lenguaje de programación. Tipo de actividad colaborativa. Inicia el 5 de abril y finaliza el 30 de abril, teniendo un peso evaluativo de 125 puntos. En la etapa número 5 tenemos la lección evaluativa de programación de computadoras, que es presentar la lección evaluativa sobre la programación de computadoras. Esto es de actividad individual. Inicia el 2 de mayo y finaliza el 13 de mayo. Tiene peso relativo de 50 puntos. Ya en el momento de la evaluación final, tenemos la unidad 3 del lenguaje de programación. La etapa número 6 del taller de evaluación final, el desarrollar las actividades de competente práctico. Actividad individual inicia el 14 de mayo y finaliza el 27 de mayo. Tiene peso relativo de 125 puntos. Ya seguimos a lo que es un interrogante que se entiende por programación de computadoras. La programación de computadoras algorítmica es decir, un proceso de diseñar y codificar. También es decir, la programación, programar con códigos y dígitos para que la computadora haga lo que nosotros queramos. Tenemos la descripción de evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. En la historia de la programación sobre los últimos 50 años, los idiomas que propagan han evolucionado de código binario, máquinas y herramientas poderosas que crean abstracciones complejas. Es importante entender por qué los idiomas han evolucionado y las capacidades que los idiomas más nuevos nos dan. Tenemos la tabla comparativa de 5 lenguajes. Tenemos la 1964, la BASIC, la 1968, la Pascal, la 1969 que es la C, la 1980 C++ y la 1994 que es la Java. Podemos observar, ya seguimos con la tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. Es el estudio de los lenguajes de programación agrupa los intereses diferentes, el programador profesional y el diseñador de lenguaje y el del implementador de lenguaje. Además de estos tres trabajos, al realizarse dentro de las ligaduras y capacidades de la organización de una computadora, las limitaciones fundamentales de la propia calculabilidad, que es el término. El programador es un amorfo en el que el sentido camufla importantes diferencias entre distintos niveles y aplicaciones de la programación. Ya en cuanto se habla a las buenas prácticas de la programación, ¿a qué se nos hace referencia? Entonces aquí tenemos que todos los programas se debe ser previamente comentado y explicado y el propósito, el funcionamiento completo y el resultado esperado.
También tenemos dentro de las funciones definidas que se establece un espacio o indotación que resalte la estructura funcional y de la aplicación y facilite la lectura al programador de la correspondencia a analizar en nuestro código. Tenemos aquí indicar y comentar un poco sobre el lenguaje de programación que viene de la versión 2013, 2015 o la 2017. Entonces aquí tenemos el set numeral, que es uno de los más actuales, que es un lenguaje elegante con seguridad y tipos orientado a objetos que permite a los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones seguras y sólidas que ejecutan. En Nef Framework puede usar el set numeral para crear aplicación del cliente de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicación al cliente, al servidor, aplicaciones de base de datos y muchas más cosas. Muchas gracias por su atención.